Y si el camino hacia una sociedad perfecta, una utopía de igualdad y seguridad, en realidad nos llevara directo a la tiranía. Esa es la idea, bastante provocadora, que F. A. Hayek expuso en su libro Camino de Servidumbre. Hoy nos metemos de lleno a desglosar su argumento central sobre por qué los sueños de un paraíso en la Tierra a veces pueden convertirse en una pesadilla. Miren, Hayek abre su capítulo con esta cita de Hölderlin que es potentísima. Es una advertencia que va directo al grano. Cuando se intenta usar el poder del Estado para crear un cielo en la Tierra, muchas veces se termina creando justo lo contrario. Quédense con esa idea porque es la base de todo lo que vamos a analizar. Ok, este es nuestro mapa para hoy. Primero, vamos a ver cómo el socialismo se vendió como una promesa de más libertad. Después, exploraremos sus orígenes, que según Hayek eran bastante autoritarios. Analizaremos cómo se le dio un nuevo significado a la palabra libertad, veremos la sorprendente semejanza con el fascismo que muchos notaron en su momento, y, al final, las consecuencias de perseguir esta gran utopía. Entonces, empecemos por el principio. ¿Cómo es que una ideología que, para Hayek, es enemiga de la libertad, logró presentarse como su defensora número uno? La narrativa era muy atractiva. Se decía que la libertad política, esa que ya se había ganado con el liberalismo, pues no significaba nada sin libertad económica. El socialismo, entonces, no se presentaba como un retroceso, sino como el siguiente paso lógico en la evolución de la libertad humana. Parecía de hecho el heredero natural de la tradición liberal. Pero claro, Hayek nos dice, un momento, miremos un poco más de cerca los orígenes intelectuales de todo esto. Y lo que encuentra, es algo muy, pero muy diferente. Y aquí es donde la historia que nos contaban da un giro de 180 grados. Hayek sostiene que los primeros pensadores socialistas, lejos de querer expandir la libertad, en realidad buscaban reprimirla. Veían el individualismo como el gran mal de la sociedad del siglo XIX y querían imponer un orden jerárquico y coercitivo desde arriba. Y esta cita, lo ilustra a la perfección. Aquí no hay letras chiquitas, ¿eh? Uno de los fundadores del socialismo moderno, Saint-Simon, no ocultaba que su sistema requería una obediencia total. La disidencia no era una opción. Quienes no siguieran el plan serían tratados, en sus propias palabras, como un rebaño. Y ojo, Hayek no era el único que veía esto. Décadas antes, el gran pensador liberal Alexis de Tocqueville ya había identificado este conflicto que parecía irreconciliable. Para él, la cosa era clara. La democracia y el socialismo solo tenían una palabra en común: igualdad. Pero la buscaban de maneras totalmente opuestas, una a través de la libertad y la otra a través de la servidumbre. Entonces, ¿cómo se explica esto? Si el socialismo era, en su raíz, autoritario, ¿cómo es que logró aliarse con las fuerzas de la libertad? Bueno, la respuesta, según Hayek, está en el truco de redefinir una sola palabrita. Y aquí, de verdad, está el meollo de todo el asunto. Para que las masas, que obviamente anhelaban la libertad, aceptaran un programa colectivista, la palabra libertad tuvo que vaciarse de su significado original para rellenarla con algo completamente nuevo. Fue un cambio sutil, sí, pero con unas consecuencias enormes. A ver, el concepto clásico, el liberal, era bastante simple. Libertad significaba no ser forzado a hacer algo. Era una protección contra el poder de otros, ya fuera el Estado o cualquier otra persona. Se trataba de tener un espacio propio donde poder tomar decisiones sin interferencia de nadie. Ahora, la nueva libertad que prometía el socialismo era otra cosa. Era la libertad frente a la necesidad, frente a la pobreza. No se trataba de protección contra la coerción, sino de la eliminación de las circunstancias económicas difíciles. En el fondo, era una demanda de riqueza y poder redistribuido. Y aquí está el choque de trenes, ¿no? Estas dos libertades no solo son diferentes, es que pueden entrar en conflicto directo. Garantizar la libertad frente a la indigencia para una persona podría requerir usar la fuerza para quitarle sus recursos a otra. La libertad negativa del liberalismo choca de frente con la libertad positiva del socialismo. Ok, ahora que tenemos clara esta diferencia, Hayek saca la artillería pesada. Los testimonios de quienes vivieron en carne propia el ascenso de los totalitarismos del siglo XX. Mientras muchos en Occidente veían al comunismo y al fascismo como polos opuestos, la gente que estaba ahí en el terreno, periodistas, excomunistas, intelectuales, empezaron a notar un parecido, digamos, un aire de familia bastante aterrador.
Y escuchen bien esta declaración. No viene de un crítico de afuera, sino de un amigo personal de Lenin, alguien que creyó en la revolución hasta la médula. Su veredicto, desde adentro, fue que el estalinismo no era una versión mejor, sino una forma todavía más extrema de fascismo. Luego tenemos el caso de W. H. Chamberlain, un corresponsal que se pasó nada más y nada menos que 12 años en la Unión Soviética, esperando ver nacer un mundo mejor. Su conclusión, después de más de una década de observación directa, fue que el socialismo, en la práctica, no llevaba a la libertad, sino a la dictadura. Y Fea Voigt va todavía un paso más allá. Él no dice que uno se parece al otro, no. Su afirmación es que el marxismo es, en su esencia, lo mismo que el fascismo. Sostiene que uno es la raíz ideológica directa de los otros, porque comparten el mismo desprecio por la libertad individual. Y aquí viene la famosa observación de Peter Drucker, que es lapidaria. El fascismo no es el enemigo del comunismo, es lo que viene después. Es lo que surge cuando la gente se da cuenta de que la utopía comunista es inalcanzable, pero no está dispuesta a abandonar el colectivismo y la planificación central. Hayek señala que esto no es solo una teoría. Personajes como Mussolini, por ejemplo, empezaron su carrera como socialistas. Lo que los unía tanto al joven comunista como al joven fascista, dice Hayek, era su odio compartido por una cosa: la civilización liberal occidental, con su énfasis en el individuo. En el fondo, ambos eran colectivistas. Y todo esto nos lleva a la conclusión final del argumento de Hayek sobre cuál es el destino de este gran proyecto utópico. Esta es una observación fascinante. Hitler podía jugar a ser un verdadero demócrata o un verdadero socialista, pero nunca pretendió representar al verdadero liberalismo. El enemigo número uno de todas las formas de totalitarismo, según Hayek, era la libertad individual. Y en Alemania, el socialismo fue el que le abrió la puerta al nazismo al destruir primero al liberalismo. Así que, para resumir todo esto, para Hayek el problema no es que el socialismo democrático sea una buena idea pero difícil de aplicar. No. El problema es que el intento mismo de llevarlo a cabo, de planificar centralmente la sociedad para alcanzar esa nueva libertad, inevitablemente crea las condiciones para la servidumbre. El camino sí está pavimentado con buenas intenciones, pero su destino final es la tiranía. Y esto nos deja con la pregunta del millón, la que Hayek pone sobre la mesa y que sigue siendo tan relevante hoy como en 1944. ¿Es posible tener las dos cosas? ¿O la búsqueda de una igualdad material total siempre va a requerir el sacrificio de la libertad personal? Es el dilema que está en el corazón de todo este debate.